En la historia del pueblo de Israel hubo un objeto tan sagrado, tan lleno de la presencia de Dios, que prácticamente nadie se atrevía a mirarlo de frente. Un objeto que abrió caminos, derrotó ejércitos y, según la Biblia, fue oculto para que nadie volviera a verlo. Bienvenidos al mundo del Arca del Pacto, el objeto más misterioso y poderoso del Antiguo Testamento. Hoy no vamos a crear teorías sin sentido ni sensacionalismo. Vamos a explorar hechos reales escritos en la Biblia, entender qué era realmente el arca, qué significaba, qué pasó con ella en la historia y qué podemos aprender hoy como personas que queremos vivir con la presencia de Dios. Empecemos por el principio. ¿Qué era exactamente el Arca del Pacto? Según el libro de Éxodo, capítulo 25, el arca fue construida por orden de Dios. Era un cofre de madera de acacia, cubierto completamente de oro, con unas argollas de oro en los lados para los varales. En la parte superior había una tapa de oro llamada el propiciatorio, y sobre ella 2 querubines de oro enfrentados entre sí, con las alas extendidas. Dentro del arca se guardaban 3 cosas importantes. En primer lugar, las tablas de piedra con los 10 mandamientos, es decir, la ley escrita por Dios mismo. También se guardaba un bote de maná, que recordaba el sustento que Dios dio al pueblo en el desierto. Y además, la vara de Aarón, que simbolizaba la autoridad sacerdotal designada por Dios. Pero más allá de su diseño, el arca representaba algo muy profundo. Era el símbolo de la presencia de Dios, habitando en medio de su pueblo. Era como decir que Dios no estaba lejos, en un lugar inalcanzable, sino que estaba en el centro de la comunidad, guiando, protegiendo y exigiendo santidad. Ahora entremos en la historia del Arca del Pacto, porque ahí es donde se ve su poder y su misterio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el arca fue construida en el desierto del Sinaí y luego acompañó al pueblo en su camino. Se caminaba detrás de la nube de gloria y el arca iba delante, guiando el paso de la comunidad. Era una señal de que Dios iba con ellos, no solo como idea, sino como realidad práctica. Uno de los momentos más impactantes fue cuando el pueblo cruzó el río Jordán. Según el libro de Josué, capítulo 3, la presencia de Dios en el arca hizo que el río se detuviera, abriendo un camino en seco para que todo el pueblo pasara. Imagina a una multitud entera cruzando sobre un lecho de piedras y arena, con el arca delante como centro de la operación. Luego, cuando llegaron a Jericó, la historia se vuelve aún más sorprendente. Durante 7 días, el pueblo caminó alrededor de la ciudad, con los sacerdotes llevando el arca delante. En el 7º día, cuando todos gritaron y tocaron las trompetas, la Biblia dice que las murallas cayeron por sí solas. No fue una estrategia militar cualquiera. Fue la manifestación del poder de Dios, actuando sobre algo que humanamente parecía imposible. Estas historias muestran algo claro. El arca no era un simple objeto decorativo. Era el foco visible de la presencia de Dios. Y donde estaba la presencia, también venía el poder de Dios. Pero la historia del arca también nos enseña una realidad difícil. Cuando Dios es tratado con irreverencia, el precio es grave. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, Israel pierde una batalla contra los filisteos, y en lugar de reconocer su pecado, toman una decisión terrible. Usan el arca como si fuera un amuleto mágico. En lugar de arrepentimiento, la usan como recurso para ganar una guerra. Los filisteos capturan la arca y la llevan a su templo, colocándola al lado de sus dioses de imágenes de piedra. Pero poco después, sucede algo que nadie planea. Sus dioses caen derribados,
se producen enfermedades terribles y muerte en la ciudad. La Biblia describe cómo el pueblo filisteo sufre tanto que comienza a pensar que el arca es una maldición. Finalmente los filisteos se desesperan, arman un carro con 2 bueyes, ponen la arca encima y la envían de regreso a Israel, con ofrendas y sacrificios. Es un ejemplo claro de que Dios no es manejable, no es un objeto al que se le puede decir ven o vete, como si fuera un objeto cualquiera. La presencia de Dios es santa, y tratarse de ella con ligereza siempre tiene consecuencias. Luego, en otro momento clave, vemos cómo el arca regresa a la vida de Israel, esta vez con honra y reverencia. En el libro de 2 Samuel, capítulo 6, el rey David quiere llevar el arca a Jerusalén, la nueva capital espiritual y política del pueblo. Al principio, cometiendo un error de procedimiento, intentan llevarla en un carro, como si fuera un objeto común, y muerde un joven que trata de sujetarla. Dios corrige. El arca no se trata como un bulto cualquiera. Se respeta con la forma que él indica. Después, los sacerdotes la llevan sobre los hombros, según la ley, y esta vez el regreso es de celebración. David, el rey, baila con alegría delante de la arca, sin importarle lo que digan otros. Para él, más que un cofre, es la presencia del Dios vivo que ha traído victoria, restauración y dirección. Esa escena enseña algo muy profundo. Honrar la presencia de Dios debe ser una prioridad, incluso más importante que la imagen social o el ¿qué dirán? Pasemos ahora a la dimensión espiritual de la Arca del Pacto, porque ahí es donde más sentido tiene para nosotros hoy. La arca no era solo un cofre bonito ni un simple símbolo decorativo. Representaba 2 verdades esenciales. Por un lado, la ley de Dios, escrita sobre piedra, que nos muestra que Dios no es arbitrario, sino justo y santo. Por otro lado, el propiciatorio, la tapa de oro, que era el lugar donde se derramaba la sangre en el día de la expiación, para cubrir los pecados del pueblo. En el Nuevo Testamento, la Biblia explica que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y nuestra propiciación final. Al morir en la cruz, Jesús cumplió lo que el arca simbolizaba, la presencia de Dios, la ley perfecta, y al mismo tiempo la misericordia que cubre el pecado. Podemos decir que en el Antiguo Testamento, el arca era donde la presencia de Dios estaba guardada y limitada. Pero en el Nuevo Testamento, esa presencia se derrama en el corazón de quienes reciben a Jesús. No necesitamos buscar un cofre oculto. Necesitamos buscar a Dios en la verdad, en la oración y en la vida diaria. Ahora abordemos la parte que muchos más curiosos. ¿Dónde está hoy la Arca del Pacto? La Biblia no nos da un registro claro de su paradero final. Lo que sí hay son profecías y tradiciones. En el libro de Jeremías, capítulo 3, Dios anuncia que habrá un tiempo en el que el pueblo ya no dirá más, el arca de Jehová. Algunos interpretan que eso significa que su función simbólica será consumada, que ya no será necesaria como objeto visible, porque la presencia de Dios será plena de otra manera. La tradición judía cuenta que el rey Josías, antes de la destrucción de Jerusalén, mandó esconder el arca en un lugar secreto para que no cayera en manos de los enemigos. Hay quien cree que quedó oculta en cuevas, bajo el templo o incluso en lugares aún desconocidos. En el mundo moderno han surgido toda clase de teorías. Algunas personas afirman que la arca fue llevada a Etiopía y que hoy está en una iglesia conocida solo por unos pocos. Otros piensan que pudo ser destruida durante alguna invasión antigua. Y otros creen simplemente que fue ocultada por Dios mismo hasta el momento en que Él decida.
Lo importante aquí no es adivinar una ubicación exacta, sino recordar que lo que dio poder a la arca no era el objeto, sino la presencia de Dios. Aunque el arca desapareciera físicamente, el mensaje sigue vigente. Dios se toma muy en serio lo que hacemos con su presencia. Para cerrar, quiero que hagamos una reflexión práctica. Muchas personas hoy tratan a Dios como algo secundario, como un recurso para pedir bendiciones, pero no para vivir con temor y reverencia. Pero la historia del Arca del Pacto muestra que Dios no es manejable, no es un botón mágico. Cuando se lo trata con ligereza, la consecuencia es grave. Cuando se lo trata con respeto y fe, la bendición es real. La verdadera arca hoy no es un cofre de madera y oro, sino un corazón dispuesto a vivir en la presencia de Dios, obediente a su palabra, lleno de humildad y de gratitud. Si alguna vez te has sentido lejos de Dios, recuerda que la distancia no viene de Él, sino de nuestra elección. Dios nunca se aleja. El que se aleja es el ser humano. Pero también Dios siempre está dispuesto a restablecer la relación, siempre que haya arrepentimiento, fe y respeto. Así que, antes de terminar, te dejo una pregunta. ¿Tratas la presencia de Dios como algo normal, cotidiano, o como algo santo y digno de reverencia? ¿Lo buscas solo para pedir o también para obedecer? El misterio del Arca del Pacto no es solo un relato antiguo, es un recordatorio de que Dios está cerca, es poderoso, es justo y sobre todo es misericordioso. Y si quieres, puedes hoy mismo, aquí mismo, volver a colocar tu vida bajo la presencia de ese Dios vivo y verdadero.